Buenas, profesor y compañeros todos. Mi nombre es María José Romero Dongo y en esta oportunidad estaré hablando acerca de mi trabajo de investigación, el impacto del emprendimiento en los estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola en el periodo 2022. Para empezar con una breve introducción, el objetivo de esta investigación fue determinar el impacto que el emprender tiene en los estudiantes de LUCIL, que resulta relevante ya que no solo la nuestra, sino también muchas otras universidades fomentan el espíritu empresarial en sus estudiantes. La problemática que se identificó fue que entre el 2020 y el 2021 la actividad emprendedora del país disminuyó, siendo la mayoría emprendimientos por oportunidad en donde los emprendimientos universitarios se suelen ubicar. Se determinó tres variables que impactan de forma negativa en los estudiantes. Primero está el estrés, que se debe a las preocupaciones que surgen por la inestabilidad del entorno y que podrían afectar el negocio. También está la presión social por parte de los conocidos porque el emprendimiento tenga éxito y el desbalance en las interacciones sociales que afectan las relaciones debido a una falta de tiempo. En segundo lugar está la situación económica, que supone un problema ya que emprender implica un riesgo económico así como un costo de oportunidad. Por último, está el rendimiento académico, donde el emprender implica tiempo, que se resta de actividades académicas como el estudio, afectándose las notas. En base a ello, se determinó como problema general la pregunta, ¿de qué manera la actividad emprendedora incide en los estudiantes de LUCIL con emprendimientos activos en el periodo 2022? Y respecto a los problemas específicos, tenemos, ¿cuál es el impacto que el emprendimiento tiene en las sociedades emprendedoras de Lucil en relación al estrés? ¿Qué influencia tiene el emprendimiento en la gestión económica de los tres emprendedores? ¿De qué manera el emprender afecta el desempeño académico de los jóvenes emprendedores universitarios? Para la investigación se tomó como referencia la investigación, el estudio de Toribio y Franco, donde mencionan que los mayores estresores de los estudiantes universitarios son los periodos de exámenes, la sobrecarga de tareas y trabajos y la falta de tiempo para cumplir con estos. También empleó el estudio de Nonis y Hudson, donde se concluyó que el tiempo dedicado a asuntos laborales no guarda relación con el rendimiento académico, por lo tanto, no lo afecta. También tenemos la investigación experimental de Lombira, una estudiante de la UCIL, que descubrió que la proporción de emprendimientos en la universidad era menor al 20% y que las mayores fuentes de financiamiento de los emprendimientos en los estudiantes son aquellas provenientes de entidades financieras, las familias y los amigos. Otro antecedente fue el de los hermanos Rodríguez, Domínguez y Guerrero, donde concluyeron que el estrés no impacta relativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, pero que sí interfiere en algunas actividades. En la investigación de Simón se concluyó que una hora adicional de trabajo a la semana sí impacta en el rendimiento académico, al disminuirlo en un rango de menos 0,010 a menos 0,012 puntos. Y por último, Ordona determina en su investigación que existe una correlación positiva entre la actitud y la autoeficacia emprendedora, así como entre la actitud y la mentalidad emprendedora. De igual forma, se evaluaron tres teorías para dar respuesta a la problemática. Primero tenemos la teoría del triángulo invertido de Andy Freire, donde argumenta que el proceso de emprender depende de tres factores: el emprendedor, el capital, que es el financiamiento y que al inicio se le conoce como capital semilla, y la idea del negocio. Freire plantea 11 condiciones para ser un buen emprendedor: la emancipación, que actúa como un motivador; la moderación, que en la misión del dinero, donde el tener ingresos no es el principal objetivo del emprender, sino que es un resultado que viene inherente a este; la pasión, que implica estar dispuestos a sacrificar cosas por el bien del negocio; la búsqueda activa de lograr los resultados; la espiritualidad, que implica autoconocerse y ser emocionalmente inteligente; el buscar aprender continuamente, conocido como el factor novicio; el disfrute del camino, superando los obstáculos con humor; el compartir los éxitos con el equipo del trabajo, porque se reconoce, perdón, que ellos han sido gran partícipes en la búsqueda del éxito del negocio; la determinación de tomar una decisión y mantenerse firme con estas; el optimismo y los sueños, que implican trazarse metas y esforzarse por cumplirlas; y la responsabilidad incondicional, donde se asume toda la responsabilidad respecto a lo que pasa con el emprendimiento. La segunda teoría que se consideró fue la valoración del estrés de Richard Lazarus, cuyo modelo ayuda a identificar situaciones y catalogarlas como estresantes, positivas, irrelevantes, cambiantes o controlables. Y de ahí producir una reacción conocida como la evaluación secundaria, donde se decide entre una estrategia centrada en las emociones, que regula la reacción emocional, o una estrategia centrada en el problema, que busca cambiar la relación entre el entorno y el individuo. Por último, se consideró la teoría del estrés basada en el estímulo de Thomas
Holmes y Richard Rage, donde la escala que desarrollaron y que se puede ver en pantalla permite determinar en qué puntaje de estrés se encuentra una persona en cierto tiempo y lo que esto implica para la salud mental de esta persona. Al final se optó por la teoría de Freire, ya que la variable de situación económica guarda la directa relación con el componente capital del triángulo invertido y debido a que algunas de las condiciones del emprendedor se relacionan con aspectos relevantes para la investigación, como en el caso de la pasión y la moderación en la emisión del dinero, lo cual se va a explicar más adelante. El objetivo general que se planteó fue determinar el impacto que el emprender tiene en los estudiantes emprendedores de Luciri. Y como objetivos específicos tenemos identificar de qué manera el emprender incide en los niveles de estrés de los estudiantes emprendedores de Luciri, determinar el impacto que el emprendimiento tiene en la situación económica de los estudiantes emprendedores de Luciri, y establecer la relación entre el desempeño académico de los jóvenes emprendedores de Luciri y la actividad emprendedora. Se estableció como hipótesis general que el emprendimiento impacta negativamente en los estudiantes emprendedores de Lucir en la medida que genera estrés, afecta el rendimiento académico y pone en riesgo la situación económica del emprendedor. Como hipótesis específicas tenemos que el emprender incrementa los niveles de estrés en los estudiantes de Lucir en la medida que implica cambios institucionales, sociales y económicos. El emprender, perdón, implica tomar riesgos que afectan la situación económica de los estudiantes emprendedores de Lucil a corto plazo, pero que, sin embargo, en el largo plazo puede impactar de manera positiva a través de los ingresos procedentes del emprendimiento. Y por último, dado que el emprender implica dedicar tiempo y esfuerzo al negocio creado, influye negativamente en el desempeño académico debido a que reduce los tiempos de estudio. Siguiendo con la metodología y los resultados, el tipo de investigación es aplicada según su objetivo, mixta de acuerdo a los datos empleados, ya que implica datos cuantitativos así como cualitativos, descriptiva, ya que describe un escenario de emprendimiento por parte de los estudiantes Lucil para que se emplee un cuestionario, para lo que se va a emplear un cuestionario con 3 variables. Según las ramas de la ciencia, es una investigación de ciencias sociales, ya que busca explicar el comportamiento de los estudiantes emprendedores con un enfoque en su desempeño financiero, académico y psicológico en relación con el estrés. Y por último, deductiva, según su forma de estudiar la realidad, ya que parte de un análisis general para ser aplicado a un nivel específico. El diseño de la investigación es experimental, ya que implica la utilización de un cuestionario, así como la realización de entrevistas a profundidad para recolectar la información. Y también es de corte transversal, perdón, ya que esta recolección de información se dará respecto a un periodo determinado de tiempo, siendo este el 2022. En cuanto a las variables, la primera es el impacto del emprendimiento en los estudiantes, que es cualitativo, ordenal y dependiente en la medida que depende del nivel de estrés, de la situación económica y del rendimiento académico. Para esto se utilizará una escala del 1 al 3, donde 1 es que impacta negativamente, 2 que no hay impacto y 3 que impacta positivamente. La segunda variable es el estrés, que es una variable dependiente y cualitativa ordenal, y consta de una escala que va del 1 al 2, donde el 1 quiere decir que emprender no genera estrés y 2 que emprender sí genera estrés. La tercera variable a considerar va a ser la situación económica, que es independiente y cualitativa ordinal, en cuya escala, que va del 1 al 3, el 1 es que emprender afecta negativamente la situación económica, 2 que el emprender no impacta en la situación económica y 3 que sí impacta positivamente en la situación económica. La última variable es el rendimiento académico, siendo una variable independiente y cualitativa nominal y que consta de 2 categorías, donde uno significa que el emprender afecta negativamente el rendimiento académico y 2 que emprender afecta positivamente el rendimiento académico. Para la recolección de datos, se evaluarán a los estudiantes en base a un diseño muestral aleatorio simple, donde se tiene una población finita representada por la cantidad de estudiantes del UCI. Dicho esto, la fórmula a considerar va a ser la que se puede ver en la parte superior derecha de la pantalla, donde N mayúscula viene a ser nuestro universo compuesto por 18.000 estudiantes, Z el nivel de confianza que al ser 95% es 1.96, E el margen de error establecido como 5% y P y Q como la probabilidad de éxito y fracaso que se determinan como 13.3% y 86.7% respectivamente. Este porcentaje se determinó por los resultados de una encuesta piloto que se distribuyó a una muestra de 30 estudiantes y que en la pregunta 4, respecto a si es que se tiene un emprendimiento activo en el periodo 2022 o no, arrojó los porcentajes mencionados como se puede ver en el gráfico en la parte inferior izquierda de la pantalla. Cabe mencionar que se consideró esta pregunta porque la investigación está orientada hacia estudiantes de Lucil con emprendimientos activos actualmente, por lo que nuestro público objetivo tiene que estar relacionado con esto.
Dicho esto, la muestra resultante fue de 166 estudiantes. Respecto a los instrumentos de investigación, las fuentes de información son los 176 cuestionarios que se van a realizar por Google Forms, plataforma escogida debido a su facilidad para ser transmitida, así como para la digitalización de las respuestas a través de las hojas de cálculo de Google. Y dos entrevistas a los docentes Enrique Senner Alba, quien es el coordinador de la carrera de Administración de Emprendimiento de Lucil, y Luisa Nazar Alvarado, un docente de Lucil con experiencia en el rubro de emprendimientos. Ambos docentes son los que se puede ver sus imágenes en la pantalla. Las variables a evaluar en estos métodos de investigación son las previamente mencionadas, que en el caso del cuestionario, esta se divide por secciones de forma que cada variable sea respondida y tenga información con la cual se pueda analizar. La, prim- eh, la primera, en el caso de, para la recolección de datos, en el caso de la encuesta perdón, se publicó el link de la encuesta en Facebook y en menos de una semana fue el periodo que tomó para que las encuestas se completaran. Con los datos obtenidos de esta prueba se determinó la muestra para la encuesta definitiva. Esa se publicó y mandó el enlace a través de Facebook, WhatsApp e Instagram. En Facebook se publicó el link de la encuesta en un grupo de estudiantes de la UCIL en una comunidad y en WhatsApp e Instagram se mandó el link, perdón, directamente a los estudiantes con emprendimientos. En total se envió alrededor de 300, el link se envió alrededor de 300 estudiantes y se compartió 4 veces en 400 días el link a través de Facebook. Tras 2 semanas se llenaron las 166 encuestas y se procedió a cerrar la misma. Con la información obtenida se añadieron preguntas más contextualizadas a la guía de preguntas de las entrevistas a profundidad, de forma que sean más completas y nos den más contenido con el cual se pueda comparar las respuestas. Y tras previamente archivar un día con cada docente para la realización de entrevistas, se realizaron un día más para las entrevistas, siendo la entrevista con el profesor, el docente Enrique Senner el día lunes y con el docente Luis Salazar el día miércoles. El plan de análisis empieza corroborando la efectividad del cuestionario. Para ello se distribuye la encuesta piloto de forma que, en base a las respuestas, se evalúe si se debe realizar algún cambio en la estructura de la encuesta. Tras distribuirse la encuesta definitiva, se mostraron gráficamente los resultados y en el caso de la entrevista a profundidad se mostró la información recolectada a través de tablas. De ahí se evaluaron los resultados correspondientes a cada variable en base a los antecedentes, a la teoría seleccionada y a las hipótesis planteadas, de forma que se demuestre si es que son veraces o no. A partir del cuestionario, las respuestas que se obtuvieron de las preguntas de enfoque general fue que la mayoría de los estudiantes tiene entre 16 y 25 años, habiendo una concentración mayor entre las personas de 21 a 25 años. Un 55,62% son mujeres, mientras que la diferencia son hombres. En cuanto al ciclo en el que se encuentran los estudiantes, la mayoría son el 35,18% se encuentra en el noveno o décimo ciclo. De ahí le siguen los estudiantes en el quinto, sexto, séptimo y octavo ciclo con una menor proporción. eh, y de ahí sigue del onceavo ciclo a más, como se puede ver en el gráfico en pantalla. Respecto a la carrera que estudian, hubo más respuestas de alumnos de la carrera de Administración y Emprendimiento con un porcentaje del 61,86%. Dadas las preguntas de desarrollo, se obtuvo que un 92,61% de los encuestados entiende por emprendimiento el generar un negocio, lo cual ya se había previsto, ya que esta suele ser la definición más comentada o que se repite más cuando se habla del emprendimiento. Sobre el tiempo desde cuando el emprendimiento está activo, en la mayoría de los casos son emprendimientos nuevos con una duración de un año o menos. De igual forma, la mayoría son emprendimientos basados en la venta de bienes y un 25% pertenece al sector alimenticio. Respecto al personal a cargo, solamente 15,74% de los encuestados tienen empleados y en su mayoría se trata de menos de 4 empleados, por lo que se puede decir que son emprendimientos pequeños, en general todos. Dos de las preguntas del cuestionario estaban orientadas a determinar las motivaciones para emprender, así como las ventajas. Eh, en, los beneficios. Un 71,02% respondió que lo que los motivó a emprender fue el generar ingresos propios. Seguido de esto fue el ser independiente con un 17,05%. En porcentajes más mínimos estaba la pasión, el querer trabajar a un propio ritmo y el ser su propio jefe. En cuanto a los beneficios que perseguían de emprender, un 69,32% opina que es la independencia económica y dos beneficios que son seleccionados en menor proporción, pero que igualmente son relevantes mencionar,
es la flexibilidad de horarios con un 17,05% y el aprender con un 12,50%. Enfocándonos en la variable de estrés, un 96,59% afirmó tener estrés por las responsabilidades académicas. Un 95,45% respondió que el trabajar en su emprendimiento mientras estudian les causa estrés. Dentro de esto, las principales causas del estrés fueron la gran cantidad de responsabilidades tanto académicas como laborales, con un 53,54%. También está la incertidumbre sobre el contorno del emprendimiento con un 23,23%, el poco tiempo para la vida personal con un 15,15% y la presión social para que el emprendimiento tenga éxito con un 7,41%. Respecto a la variable situación económica, se obtuvo que un 67,27% de los estudiantes de los estudiantes encuestados invierten menos de 1.000 soles en su emprendimiento. Asimismo, ante la pregunta sobre cómo cambió la situación económica del estudiante desde que emprendió, un 92,05% afirmó que cambió para mejor. Entre los 166 estudiantes encuestados, un 60,23% gana entre 1.001 a 5.000 soles y el 62,16% confirma que reinvierte sus ganancias. En cuanto a la variable del rendimiento académico, un 91,48% de los encuestados sí considera que su tiempo de estudio ha disminuido desde que empezó con su emprendimiento. Un 85,23% menciona que sus notas han disminuido desde que emprendió. Y un 89,67% considera que el emprender ha afectado su capacidad de prestar atención en sus clases, haciendo que no aprenda todo lo que se quitan en estas. En cuanto al tema del apoyo por parte de los docentes al emprendimiento, un 95,45% manifiesta que los docentes o algún otro miembro de la universidad no le brindan apoyo con sus emprendimientos. Y aquellos que sí han recibido apoyo mencionan ejemplos como el recibir feedback sobre el modelo de negocio y las tarifas que han establecido, la flexibilidad que los docentes dan en las clases para que ellos puedan adecuarse más, los contactos que los docentes les pasan como proveedores, así como de clientes potenciales, y también los docentes compran y recomiendan los productos del estudiante. Asimismo, un 92,05% menciona que desearía que los docentes lo orienten en su emprendimiento. Siguiendo con las entrevistas de profundidad, la primera que se realizó fue al coordinador académico de la carrera de Administración y Emprendimiento, Enrique Stener Alba. Él menciona que una limitación para los estudiantes emprendedores es que suelen precipitarse mucho a actuar, queriendo abarcar mucho, pero no teniendo las capacidades para poder hacerlo. Asimismo, desde su perspectiva, las principales motivaciones para emprender por parte de los estudiantes es el deseo de ser independientes y de no recibir órdenes de nadie. En cuanto a las ventajas que el emprender implica, menciona que le permite a los estudiantes poner todo lo aprendido en práctica, ganando así experiencia. Respecto a la variable estrés, Sender menciona que el emprender sí genera estrés por las responsabilidades que implica, pero que hay personas que pueden hacerle frente, y son aquellas con capacidades de liderazgo, así como de adaptación al cambio. En cuanto a la situación económica, menciona que los estudiantes, al no contar con un historial crediticio, se les dificulta poder acceder a préstamos bancarios, por lo que terminan pidiendo préstamos o financiamiento en entidades bancarias donde los intereses son muy altos, afectando de esta manera su situación económica. Sobre la variable del rendimiento académico, Sender menciona que el emprendimiento impacta positivamente en este, ya que ayuda a los estudiantes a tener una mente más despejada y a planificarse. El docente reconoce que muchos de los emprendimientos que se dan entre los estudiantes son informales y muchas veces no piden consejos sobre cómo debería desenvolver el negocio, por lo que menciona que si tuviera que darle un consejo a los estudiantes, sería que no tengan miedo de pedir ayuda, ya que siempre va a haber un docente dispuesto a apoyarlo. Asimismo, recomienda revisar constantemente el correo institucional y utilizarlo mucho porque al terminar la universidad, las empresas no suelen conocer a los estudiantes de una forma más privada, sino que se valen mucho acerca de su relación con las con las instituciones educativas. Y en este caso, una relación con los CIL puede ser muy beneficioso. La segunda entrevista se realizó al docente Luis Salazar Alvarado, cuya experiencia en el emprendimiento va desde crear su propio emprendimiento hasta ser evaluador externo de programas de emprendimiento del gobierno, como ProInnovate. Dentro de las limitaciones para emprender siendo estudiante universitario, él menciona lo económico y la falta de experiencia, haciendo énfasis en esta última al decir que por esta carencia de experiencia, el estudiante no sabe cómo reaccionar en ciertas situaciones, sobre todo cuando son situaciones de fracaso donde tenemos que tomar decisiones rápidamente. También menciona dos motivaciones para emprender, siendo estas el generar ingresos propios y desempeñarse en un trabajo que se disfruta y cuyo giro de negocio lo elige uno mismo.
En cuanto a las ventajas de emprender, él menciona que trae mucha notificación cuando se solucionan los problemas de la sociedad y de igual forma ve el emprendimiento como una herramienta para trascender. Respecto a la variable del estrés, él menciona que de por sí está presente en todo el contexto del emprendimiento. Por diversas preocupaciones, las personas se estresan sobre aquello que no pueden controlar o aquello que tienen que lograr, pero que sin embargo se les complica mucho. Sobre la variable situación económica, menciona que además de que el emprendimiento implica una inversión inicial, también es complejo generar ingresos a corto plazo e incluso a largo plazo. Salazar menciona que las principales fuentes de financiamiento de los jóvenes emprendedores son las tres Fs: Friends, Family y Fools, que vendrían a ser familia, amigos y tontos. También hace referencia a los ahorros, pero según su experiencia, estos solo suelen ser muy pocos para financiar el negocio, por lo que tienes que acudir a un préstamo. En cuanto al rendimiento académico, el docente menciona que al emprender, la prioridad del estudiante pasa a ser del emprendimiento y deja a un lado lo que es relacionado al académico debido a que quiere poder tener éxito en lo que está llevando a cabo. Seguimos con la discusión. Según los antecedentes, se encontraron ciertas similitudes entre los resultados de la presente investigación y los de las investigaciones evaluadas. En la encuesta piloto se determinó que la proporción de estudiantes con emprendimientos era del 13,3%, mientras que en el estudio de Lombira, la estudiante de Lucil, de la cual se habló anteriormente, fue del 13,2%, lo que son cifras bien cercanas, pero cuya diferencia muestra el crecimiento leve pero seguro de los emprendimientos de un periodo con pandemia a uno donde esto está cesando. Asimismo, con el cuestionario se determinó la gran cantidad de responsabilidades como el principal causante del estrés. Y Toribio y Franco le confirman en su estudio donde la sobrecarga de tareas y trabajo se posiciona como uno de los mayores estresores para los estudiantes universitarios. También mencionan la falta de capacidad de adaptación al cambio como un causante. Y Sender en su entrevista mencionó esta capacidad como una capaz de hacerle frente al estrés y a su impacto en los estudiantes. Por otro lado, en su entrevista, Luis Salazar menciona que la principal fuente de financiamiento de los emprendimientos sanitarios son las tres Fs, y lo mira en su investigación, lo que afirma al concluir que los amigos y los familiares tienen el mayor peso cuando se trata del financiamiento de un emprendimiento. En lo referente al rendimiento académico, la encuesta determinó que un 85,2% de estudiantes considera que tras emprender sus notas disminuyeron, y de igual forma Luis Salazar lo afirma al decir que se deja de lado lo académico para enfocarse en el emprendimiento cuando se emprende. Y De Simón lo confirma en su estudio donde resulta que una hora adicional de trabajo a la semana implica una reducción en el rendimiento académico de menos 0,010 a menos 0,012 puntos, como se mencionó anteriormente. No obstante, Nonis y Hudson en su investigación determinan que la relación entre el tiempo dedicado al trabajo y el rendimiento académico no tiene relación, pero que se debe considerar importante. También hay que considerar que en este caso el estudio fue realizado hace años, por lo que pueden haber diferencias en los contextos, ya que hace años la educación tenía distintos modelos de poner notas y así de los conocimientos también. Según la teoría seleccionada, Freire menciona a la emancipación como un motivador para emprender. Y en la encuesta se obtuvo que un 17,05% de los encuestados habían emprendido debido a su deseo de ser independientes. Y Enrique Sender también lo menciona en su entrevista acerca de uno de los motivadores de emprender que vendría a ser querer ser el deseo de ser independiente, lo que encaja con la teoría. Asimismo, Freire menciona a la pasión como una condición de emprender que implica estar dispuesto a renunciar a todo para enfocarse en el emprendimiento, lo que encaja con lo mencionado por los entes Salazar. Respecto a lo que ya se mencionó, que cuando se emprende se pone más atención al emprendimiento que a lo académico. Sin embargo, hay una incongruencia con la condición de la moderación en la emisión de dinero. Mientras que Freire argumenta que un emprendedor no debería tener el dinero como el principal objetivo del negocio o la principal motivación para emprender, un 61,02% de los encuestados emprenden para generar ingresos. Y el beneficio que la mayoría asimila al emprendedor es el de tener una independencia económica. Eh,
Respecto a la discusión según las hipótesis, la primera hipótesis plantea que la actividad emprendedora incrementa los niveles de estrés en los estudiantes de UCIL, lo que se confirma con la data recolectada en los cuestionarios donde un 95.45% de los participantes afirmó que el emprender mientras se es un estudiante universitario causa estrés debido a la gran cantidad de responsabilidades académicas y laborales. Dicho esto, la hipótesis específica número uno se acepta. La segunda hipótesis específica plantea que el emprender implica riesgos económicos a corto plazo, lo que se confirma con lo que mencionaron los docentes en sus entrevistas. Por un lado, se anda haciendo referencia a los otros intereses que algunas entidades financieras cobran por sus préstamos, y por el otro, Salazar cuando menciona que los ahorros se dedican al emprendimiento, aunque a pesar de eso, no todos son suficientes por lo que se tiene que recurrir al préstamo. Asimismo, plantea que a largo plazo puede impactar positivamente en la situación económica, lo que se afirma con un 92.05% de los encuestados que afirman que su situación económica cambia para mejor tras emprender. Dicho esto, la hipótesis número 2 específica se acepta. La tercera hipótesis específica manifiesta que el emprender impacta negativamente en el desempeño académico de los estudiantes debido a que reduce los tiempos de estudio. El cuestionario obtuvo como resultado que un 91.48% de los participantes consideran que su tiempo de estudio disminuyó desde que empezó con el emprendimiento, y un 85.23% afirma que sus notas en la universidad disminuyeron tras emprender. De igual forma, el docente Luis Salazar afirma el impacto negativo del emprendimiento en el rendimiento académico, como se mencionó muchas veces anteriormente. Por lo tanto, esta hipótesis se acepta. Por último, la hipótesis general plantea que el emprender impacta negativamente en los estudiantes emprendedores de Lucil en la medida que genera estrés, afecta el emprendimiento académico y pone en riesgo la situación económica del emprendedor. Es decir, engloba todo lo que se ha presentado previamente. Ya que todas las hipótesis se afirmaron, se aceptaron, esta también se va a aceptar. Aunque también es importante mencionar que el emprender no solo deriva en consecuencias negativas, pues a través del emprendimiento se puede adquirir conocimientos nuevos, ganar experiencia, como mencionó en esta entrevista, desarrollar una red de contactos, también se puede establecer uno financieramente, se puede poner en práctica todo lo aprendido y se tiene la libertad de elección sobre algunos de los temas como los horarios de trabajo y los lugares de trabajo, ya que hay mucha flexibilidad en estos. Eso es todo, muchas gracias.